En nuestro espacio de opinión en rojo y negro, queremos ofrecerles a ustedes una mirada acerca de cómo desde la Universidad Pontificia Bolivariana, en nuestra misión de formar ciudadanos y egresados íntegros, pues bien, tenemos un componente fundamental y es la maestría en administración, desde la cual se forman administradores capaces de dirigir, transformar, intervenir, gestionar organizaciones, apuestas para que cada vez más en nuestra ciudad y en nuestro país podamos hablar de administradores íntegros y aquellos capaces de transformar su entorno con la gestión del valor competitivo. Pues bien, que sea precisamente una de nuestras egresadas de nuestra maestría, de la mano de Jenny, quien es la gerente de calidad de una empresa llamada Prevel, quien nos comparta la importancia que tiene esta maestría para todos aquellos que requieren transformar y desarrollar proyectos productivos. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. La maestría es un viaje definitivamente, donde al final de todo el proceso sale el profesional con una maletica llena de posibilidades, de herramientas, de capacidades y una perspectiva ampliada de lo que es la administración. Los egresados de esta maestría tienen un pensamiento sistemático y crítico de lo que es la administración. Tenemos la posibilidad, los que hemos pasado por este viaje, poder ir a la teoría y poder conectar con las realidades de las compañías para ayudar a las compañías a encontrar la solución real a los problemas que las compañías están enfrentando. La maestría en administración no solamente te da las herramientas para resolver situaciones empresariales, sino también para apoyar proyectos que tú tengas personales. En mi caso, por ejemplo, yo apliqué perfectamente toda la teoría de la clase de emprendimiento a mi propio emprendimiento, que se llama Magia Ancestral. Tomé todos los elementos de la maestría que tienen que ver con el arquetipo del cliente, que tiene que ver con la propuesta de valor, y pude definir claramente lo que yo quería con mi emprendimiento. Es evidente que cada vez más las nuevas formas de comunicarnos, de hacer empresa, de nuestras organizaciones, exigen que también en la academia se prepare para responder a esas nuevas competencias del mercado. Es así que la Universidad Pontificia Bolivariana, desde este espacio de opinión de En Rojo y Negro, quiere mostrarles a ustedes todo lo que se oferta y se promueve desde la maestría de administración de nuestra universidad como una oportunidad de ser competentes en el mercado, de estar abiertos a nuevas posibilidades y sobre todo de que aquellas ventajas competitivas que tantas veces hablamos en los términos administrativos, cómo se aplican de parte de nuestros egresados en las diferentes empresas y cómo la administración también permea nuestro país. Y precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña Lewis Quintero Beltrán, quien es el coordinador nacional de la Maestría de Administración de la Escuela de Administración y Negocios de nuestra universidad. Lewis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a ti y a todos nuestros televidentes. Y nos acompaña igualmente Juan Fernando Arboleda, quien es gerente de operaciones de Transportempo. Bienvenido, Juan. César, muchas gracias, y Lewis por la invitación y con todo el gusto acá para conversar acerca de la maestría. Miren, cuando uno piensa, Lewis, en nuestros países y un país como Colombia cada vez más que se mueve hacia diferentes formas de tratar de ser competitivos, hablamos de competitividad en el mercado, hablamos de personas que cuando egresen sean capaces también de ir formando empresa. Ya mucha gente dice, ¿será bueno ser empleado o más bien hacer mi propia empresa? ¿Cómo va formando desde el currículo la maestría en administración? ¿Cómo se piensa ese contenido para que efectivamente pueda responder como a esos desafíos del mercado que hoy se ofrece? Una pregunta bien interesante, César, que hay que dividirla en dos momentos. Sí. Primer momento, el tema de la formación de los futuros CEO
que tenemos o que vamos a tener en las organizaciones, y un segundo momento, el tema del emprendimiento. En ese primer momento, desde el programa como tal de la maestría en administración, buscamos desarrollar una serie de capacidades y competencias que permitan que estos directivos que están y que van a llegar a cargos importantes dentro de la organización puedan contribuir en que esa organización, en términos de competitividad, crezca. Búsqueda de nuevos mercados y algo importante, con un factor diferenciador desde el talento humano. Es decir, el curso, por ejemplo, de habilidades gerenciales le permite a un CEO de una compañía pues entender la importancia de ese talento humano como factor de competitividad en la organización. Y pues por el otro lado, el tema del emprendimiento. Hace un momento nos mencionaba Jenis cómo ella aplicaba, ¿no?, o aplicó todo ese conocimiento en el curso de Emprender e Innovar en la creación de su propia organización, de su propia empresa. Entonces buscamos también de que ese estudiante al final de su formación tenga esa capacidad de crear su propia empresa, de generar empleo y por supuesto de impactar la economía regional y nacional. Juan Fernando, cuando uno escucha al coordinador de la maestría dice, a ver, que muchas de las cosas que suceden en el país es como si la gente dijera, a mí sí me prepararon para eso, como si la vida misma no fuera una manera de saber que no va a ser fácil, que montar empresa no es fácil, que eso no requiere simplemente una formación, sino también unas habilidades. Usted en este momento gerenciando una empresa de transporte con proyección internacional, ¿qué ha ido detectando que cuáles son como esas principales competencias que se van requiriendo y a su juicio cómo desde la administración, desde la maestría en administración, efectivamente se puede ir aportando? Gracias, César. Yo creo que hay un tema muy relevante y soy egresado de la maestría hace 4 o 5 años y una de las conclusiones que me he llevado es que, como decía ahorita la compañera, es una caja de herramientas, es una caja de herramientas donde lo que hemos visto con el tiempo y con los distintos colegas es que la maestría suena paradójico, pero te enseña a pensar, te enseña cómo dar lectura de un montón de señales que te va dando el mercado, donde precisamente las anteriores teorías de administración van perdiendo un poco de vigencia. Entonces, te ayudan un poco a entender que el mercado hay que mirarlo más en prospectiva que en proyectiva. Entender que ya el modelo no es causa-efecto, ya es un modelo no lineal, donde también después desde la pandemia la sociedad y las mismas organizaciones se han vuelto más frágiles. Entonces no es competencias con competidores directos, sino con cadenas de abastecimiento directas, con modelos de negocios directos. Hoy vemos empresas del sector bancario o financiero incursionando en el sector real, empresas del sector real redefiniendo toda su cadena de distribución para poder llegar con propuestas de valor distintas al consumidor. Entonces, de alguna otra manera, la maestría en lo personal, el gran valor que le agrega a los profesionales hoy día que hemos tenido la oportunidad de cursarla y tener estos mentores de alguna otra manera, es estructurar ese pensamiento, esa forma de pensar de cómo efectivamente de una manera integral poder gestionar las organizaciones. Es evidente que quizás a la mayoría de nosotros en la vida probablemente nunca nos prepararon para tomar decisiones, sino que cuando menos nos imaginamos, llegamos a escenarios en los que o teníamos que elegir una cosa o la otra, y de esas elecciones probablemente se podía definir la vida misma. Bueno, en medio de esas decisiones, pues las organizaciones tienen elementos como toma de decisiones asertivas, comunicaciones que permitan que efectivamente lo que yo realice pueda permear a los otros. Pero ¿qué tal si desde la mirada del gerente de la cooperativa universitaria bolivariana nos enfocamos un poco en cómo en las organizaciones esa toma de decisiones, ese compromiso, esa relación con el empleado se convierte en una oportunidad maravillosa para entender también la administración? La nota con la que quedamos en este momento. Pienso que hay dos retos fundamentales en la actualidad en el tema administrativo. Lo primero es rediseñar nuestros modelos de negocio tradicionales. En el caso de nuestra entidad lleva 60 años trabajando en el tema financiero y cooperativo, y el principal reto es cómo hacer que este enfoque que tenemos de hace tantos años se logre interactuar con los nuevos modelos de negocio.
con las nuevas perspectivas que hay, con la tecnología, con los nuevos pensamientos de los jóvenes, con los pensamientos de los que ya son asociados a las entidades. Entonces todo este enfoque genera que tengamos que rediseñar el modelo que tenemos planteado. El segundo enfoque y ese segundo gran reto es encontrar las personas adecuadas para que ese nuevo enfoque se haga realidad. Entonces estamos hablando de la preparación que deben de tener estos nuevos colaboradores, el ámbito de la innovación, el ámbito de la nueva forma de pensar para lograr que todo esto que estamos rediseñando pues tenga ese giro. En ese rediseño y en ese nuevo pensamiento, otro gran reto es hacer que esas personas que entran a nuestra organización se sostengan en la entidad. Crear todo un modelo de compensación emocional y salarial para que las personas permanezcan en la entidad, porque estamos en un entorno muy competitivo por las personas. Y hay personas muy buenas, pero lamentablemente pues sí se genera un entorno en que cualquier otra organización puede tener la posibilidad de otorgar nuevos beneficios. Entonces está él. Primero, generar un rediseño del modelo de negocio. Segundo, encontrar las personas que nos van a ayudar a generar ese nuevo modelo de negocio. Y tercero, de generar ese ambiente de compensaciones para que esas personas estén. Eso desde el primer punto de vista. Desde el segundo punto de vista es entender las necesidades de los nuevos mercados. Creamos una organización que tenga un pensamiento, pero ese pensamiento tiene que equilibrarse con lo que están buscando las nuevas personas. Y ahí es donde tenemos que empezar a revisar muy bien todo lo que genera un entorno y un mercado. ¿Para qué sirvió el magíster en la administración de empresas? Para entender ese entorno, para entender cómo generamos esas estructuras, para entender qué en la administración global está generando que esos cambios se den, y a través de casuísticas, a través de modelos que nos expresan en este tipo de posgrados, pues entender lo que necesitamos y aprender y extractar de cada uno de esos modelos lo que necesitamos para poder llevar esa conversión de la que estamos hablando. Continuamos en nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro, pensando estratégicamente cómo desde la maestría de administración de nuestra universidad, con un componente de valor, por supuesto, componente de comunicaciones asertivas, de cómo lograr que el egresado pueda ocupar el día de mañana, ocuparse en diferentes escenarios, pero sobre todo con algo que no es negociable en nuestra universidad y que nos llama poderosamente la atención, porque cuando hacemos como llamados a egresados, eso nos dicen, es que nos encanta porque tiene el componente de la responsabilidad social, el componente de la ética allí de por medio. Pues bien, en ese orden de ideas, Juan Fernando, cuando uno piensa en una organización como la suya, ¿cuáles son esas estrategias de valor que usted siente han ido permeándose para que hoy podamos hablar de una empresa consolidada, una empresa competitiva en el mercado y sobre todo lo que aportó desde la maestría? César, particularmente del sector al que he podido acompañar a varias organizaciones a lo largo de mi experiencia, impactamos de forma directa la movilidad del país. Sí. Entonces digamos que al afectar la movilidad del país, dejamos de pensar solo en un componente logístico de mover la carga de un puerto a un centro de producción, en un proceso de exportación y viceversa, sino efectivamente cómo todos esos elementos de la movilidad empiezan a afectar una situación del país, como es la seguridad vial, por ejemplo. Entonces, conectando un poco con lo que dices, efectivamente la maestría empieza a darle a los egresados y los que hemos desde la parte logística podido cursar, tener esa integralidad y salirnos un poco de esa visión a veces tan solo especialistas, sí, sino tener un entorno completo y una visión 360 del impacto que puede tener el negocio en toda la cadena y el modelo de negocio, como lo decía el compañero en la nota anterior. Entonces creo que el reto más importante como líderes, obviamente, y egresados, y que impactamos desde este punto de vista en el sector en el cual he venido acompañando, es esa integralidad y el poder ir empoderando a esos próximos líderes a que puedan tomar esas decisiones enmarcadas siempre con todos esos elementos, la parte humana, la parte técnica, la parte social, y teniendo muy claro siempre lo que decías ahora, los principios no son negociables. Creo que los negocios al final, independiente de la industria, tienen que tener una base clara de que tiene que ser que genere valor para todo el ecosistema, ¿cierto? O sea, cuando no está en el centro el propósito superior de que todos ganen, alguna de esas componentes queda, digamos, cojo, y ahí es donde empiezan a generar esas desviaciones que no queremos en el mercado. Nuestra maestría en administración, Lewis, usted como coordinador,
dónde nos encontramos a nivel nacional, qué alianzas tenemos a nivel internacional, qué tipo de propuestas incluso investigativas se vienen dando. César, hay una apuesta muy clara desde la Universidad Pontificia Bolivariana y es que nosotros seamos un partner estratégico para las regiones. Y desde ahí el programa está en todas las seccionales que tenemos en la Universidad Pontificia Bolivariana. Eso quiere decir Bucaramanga, Montería, Bogotá, Palmira, Medellín, ¿no? Inclusive el eje cafetero, Armenia, donde tenemos convenios. A nivel internacional, la maestría viene trabajando de manera juiciosa procesos de doble titulación, por ejemplo, con Chile, con Alemania. Y hay algo interesante. Hoy es necesario de nosotros como academia dar lectura de esos ambientes en los cuales nosotros nos movemos, que son volátiles, de alto grado de incertidumbre, y ambigüedad y complejidad. Y entonces desde ahí nuestro programa lo que hace es invitar y desarrollar desde sus trabajos de grado, por ejemplo, que sean aplicados al mundo de la empresa. Hace un momento, por ejemplo, en la nota que se tenía, veíamos cómo el gerente de una empresa del sector solidario aplicó toda una serie de principios administrativos al contexto de la cooperativa universitaria bolivariana. Entonces, hay unas dinámicas y una preocupación importante que tenemos desde la universidad porque el programa impacte cada una de las regiones donde estamos e incluso nos llegan estudiantes de China, de México, de Brasil, de Estados Unidos, que también permite entender el programa desde la óptica de la internacionalización como una adecuada decisión de aquellos interesados, estudiantes pues, que están en otras regiones del mundo y que han encontrado en el programa en administración, la maestría en administración, un programa élite y de impacto para el desarrollo de sus empresas y de sus regiones. Y eso, finalmente, con usted, Lewis, eso nos lleva como a plantear una serie de desafíos en el sector de la administración. ¿Cuáles podríamos decir? Entender la organización desde la innovación como una posibilidad de impacto, la innovación entendida como medio, no como fin. Desarrollar estrategias competitivas, ¿no? Un reto importante para el gerente de hoy. Evaluar la capacidad de administrar ese talento humano que está involucrado dentro de las organizaciones. Otro reto más, el tema ético. Una bandera que como universidad nosotros hemos venido trabajando hace rato, César, y es el tema de la responsabilidad social empresarial. Hoy ese es un elemento que hace distinta la labor del gerente en la organización del siglo XXI y que además proyecta a ese gerente con capacidades de entender la organización, como Juan Fernando lo decía, en términos de 360 grados. Una organización distinta y capaz de proyectarse en los entornos cada día más complejos y exigentes de nuestros mercados. Finalmente con usted, Juan Fernando, hace 4 años egresó usted de nuestra maestría en administración, ahora con la empresa, con lo que ha ido dándose cuenta que efectivamente el mercado va necesitando, hacia dónde va efectivamente como las competencias que se deberían trabajar y las mismas tendencias, esos retos que usted considera pueden ser importantes para compartir con todos nuestros televidentes acerca de, bueno, es que hoy el mercado está exigiendo esto, qué bueno apostarle de tal manera. Hoy un día un reto grande que creo que la pandemia incluso lo acentuó más en las organizaciones son los conceptos de fragilidad y resiliencia. Y hablamos fragilidad es no necesariamente que las empresas dejen de existir per se, sino efectivamente, digamos, esa necesidad en la que fueron forzadas a reinventarse. Entonces, de alguna otra manera, esos dos conceptos de fragilidad y resiliencia van muy de la mano porque el mercado ha cambiado muy rápido. Si no tenemos esas capacidades o esas herramientas blandas de sobreponernos a esas condiciones tan cambiantes, como yo lo notaba Lewis en la pregunta anterior, y no estamos constantemente probando rápidamente para poder ajustar el modelo de negocio de cara a los consumidores, son organizaciones que van a estar más retadas. Creo que el reto más grande está ahí, en formar esa flexibilidad mental desde ese criterio que creo que la maestría, los que tuvimos la oportunidad, digamos, de cursarla antes de la pandemia, creo que nos preparó sin sabernos para eso. O
sea, venga, cómo hay que estar entendiendo a través del debate, las conversaciones poderosas, tener mentes flexibles para poder creer y montar nuevos modelos de negocio. Creo que ahí está el reto más grande. Yo lo digo con un dicho en lo personal a mi equipo de trabajo: marineros expertos no fueron formados en aguas calmas. Todas estas situaciones por las que hemos venido pasando, de la mano de esta caja de herramientas, creo que nos han preparado para afrontar las condiciones que hoy día estamos teniendo, y creo que tiene que seguir siendo una apuesta muy fuerte de la maestría para las personas que quieran cursarla. Si usted entiende perfectamente aquello de generación de valor, ventajas competitivas, lo invitamos a que se acerque, a que se forme con nosotros, a que se dé esa oportunidad de que la formación social y humana de manera íntegra también sea una oportunidad en la vida de muchos de nosotros. Es lo que quisimos ofrecerles a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro, con el coordinador de la maestría en administración, Lewis Quintero, con Juan Pablo, quien como egresado de la con Juan Fernando, perdón, como egresado de la maestría también forma su propia empresa, ahora la coordina, la dirige y sobre todo que también permite que muchas otras personas se vean beneficiadas. Porque me parece que hay un lema muy hermoso en los empresarios: lo mejor que podemos hacer es generar empleo, ¿cierto? Es que muchas personas puedan verse beneficiadas, y nuestras empresas en esas apuestas sí que tienen que decir. Y por supuesto a ustedes, amigos y amigas televidentes, por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión, y los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.